Buenos días, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a este curso de econometría. Mi nombre es Wilman Santiago Ochoa Moreno. Mi correo wsochoa@utpl.edu.es y voy a ser su tutor durante este ciclo. El primer tema que vamos a revisar es variables dicótomas, correspondiente al primer bimestre de la econometría 2. Dentro de las variables dicótomas, para iniciar, lo principal es tener en cuenta cuál es la nomenclatura. Como ustedes saben y vieron en la econometría 1, una forma base de poner una regresión comienza en y igual beta sub 1, beta sub 2, x sub 2, más beta sub 3, x sub 3, beta sub 4, x sub 4, más mu sub i. Cada una de estas variables también precedidas del subíndice sub i. En este caso tenemos una variable dependiente y varias explicativas. La nomenclatura para las variables dicótomas, en cambio, se suele poner con una letra D, que viene de dumi o de dicótoma, que es lo mismo. La diferencia en este tipo de variables es la interpretación. Como ustedes pueden leer en el texto, también el uso de este tipo de variables suele ocasionar problemas de heterocedasticidad. Algunas cuestiones importantes. Los diferentes nombres. Dependiendo de los textos, la nomenclatura puede cambiar y los nombres que se le suele dar a esta variable también. Entre ellos, variable dicótoma, el más conocido, variable dummy, variables mudas, variables ficticias o variables artificiales. Es necesario tener en cuenta que indican la presencia cuando su valor es 1 o ausencia cuando es 0 de una cualidad o atributo. Hay categorías mutuamente excluyentes o subgrupos. Por ejemplo, si tenemos la variable género, puede ubicársele 1 a uno de los dos miembros, ya sea a hombres o a mujeres, pero no a los dos, sino no se puede medir. Y es mutuamente excluyente, puesto que 0 será al otro participante que no se le haya puesto la categoría 1. Los modelos de regresión que tienen variables explicativas independientes, exclusivamente todas dicótomas o cualitativas por naturaleza, se llaman modelos de análisis de varianza o ANOVA. También lo debieron haber visto en estadística, lo que se refiere a las tablas ANOVA. Sí, esta parte de la ecuación donde se menciona y igual beta 1, beta 2, de 2 más beta 3 y el resto de variables dicótomas, es importante que la memoricen y la consideren especialmente para cuando tengan que resolver sus trabajos a distancia y su examen. Siguiendo con la teoría, hay algunas razones importantes para incluir variables dicótomas. Entre ellas están aislar el efecto de un evento aleatorio cuando se presenta un comportamiento extraño de la variable dependiente en alguna o algunas observaciones de la muestra, lo que se denomina en inglés outliers. Por ejemplo, externalidades como el 11 de septiembre, el fenómeno del Niño, periodos de elecciones, terremotos, tsunamis, la dolarización en el Ecuador o la caída del precio del petróleo, pueden ser puestas en una serie de tiempo con 1 para ver el cambio estructural y el resto de años con 0. Otra de las razones para incluirlas, cuando en el modelo la presencia de estas variables dummy hace que las observaciones por un atributo especial sea relevante, un comportamiento diferente. Es el caso de género, hombre-mujer, del nivel de instrucción, donde dependiendo del número de niveles de instrucción se puede agregar el número de variables dicótomas. No se olviden, en la trampa de la variable dicótoma, si es que ustedes incluyen un modelo con intercepto, todas las variables dicótomas, hay un error. Si el modelo no tiene intercepto, se puede hacer. En caso contrario, lo que se debe hacer es restarle 1 al número de categorías para colocar las variables dicótomas. Religión, lugar de residencia y raza son otros ejemplos de este tipo de variables. Para terminar esta parte, cuando se presentan cambios estructurales, cuando en el conjunto de datos o en la muestra ocurren eventos aleatorios por un periodo de tiempo mayor, existe un comportamiento antes y después. Ustedes pueden revisar en la guía y en el libro lo que se denomina el test de Chow. Además, las variables dummy son adicionales, por lo que se podría mejorar el ajuste en un modelo.
permitir reducir o eliminar la inestabilidad de los parámetros y permiten también tener bajo control el comportamiento de los residuos en un rango estable. Sin embargo, es necesario tener precaución con estas variables dicótomas, pues si una variable cualitativa tiene m categorías, solo hay que agregar m-1 variables dicótomas. Lo que les decía hace un momento, la trampa de la variable dicótoma. Es decir, la situación de colinealidad perfecta o perfecta multicolinealidad. Cuando se tiene más de una variable cualitativa en el modelo, debe considerarse que se coloque el número adecuado de variables dicótomas. Para cada regresora cualitativa en el modelo, el número de variables dicótomas introducidas debe ser una menos que las categorías de esta variable. Otras de las precauciones. Considerar una parte teórica, lo que se denomina la categoría base, la cual también pueden complementar leyendo el texto, que es la comparación o también variable control, referencia o variable omitida, es aquella a la que no se le asigna la variable dicótoma. Beta 1 representa el valor medio de la categoría de comparación. Los coeficientes asociados en las variables dicótomas se los conoce como coeficientes de intercepto inferencial. Y para terminar, la elección de la categoría de comparación se deja al criterio del investigador, cuando una variable cualitativa tiene más de una categoría. Para un mejor entendimiento de este capítulo es necesario que revisen el texto, también revisen el material extra que les he subido a Leda y que también revisen la guía. Preguntas estaré yo siempre en el chat o pueden hacerlas a mi correo y yo encantado le responderé. Un buen día.